Ya estamos en el Café de Diario 55, primera entrega correspondiente a este año 2024 y qué placer, qué honor nosotros poder iniciar este conversatorio con un hombre que es parte de este canal, además pues por su experiencia y esas reflexiones y esos mensajes que siempre deja algo positivo en toda la colectividad. Es jurista, abogado, con una maestría en Derecho Laboral y con nosotros siempre comparte este tiempo que no es suficiente para poder nosotros aprovecharlo al máximo. Jurista, con nosotros Julián Cerulla, a quien saludamos y deseamos los mejores parabienes en este año. Y para ustedes también y todo un pueblo, o sea, cada ser humano dentro del globo terráqueo, lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es la referencia que podríamos tomar nosotros en cómo piensa Julián Cerulle cuando termina y damos un capítulo nuevo a nuestras vidas, iniciando un año? Bueno, mira, yo decía en mi alocución de todos los sábados que el 31 de diciembre, el 30 y el 31, son 2 días de autorreflexión. Es como un levantamiento de una auditoría que uno hace, cuál fue el cauce, la ruta, el camino de mi andar en este año ya que termina. ¿En qué invertí el tiempo? ¿Qué leí? ¿Qué amigos conocí? ¿Cómo fue mi comportamiento en mi familia, como padre, como compañero, como esposo? ¿Cómo marchó mi oficina? ¿Tengo deuda? ¿No tengo? ¿Cómo voy a encarar mis deudas, mis compromisos? O sea, es un final de año que es como el inventario que hacían los viejos nuestros cuando tenían una pulpería, o un almacén de compra de frutos menores. Hacían un inventario para el 30 de diciembre. Yo dedico ese tiempo a reflexionar. Es como un retiro que hago, que me autoalejo, para solo circunscribir en mi familia, en mí, y hacia dónde debe de caminar el comportamiento. Y yo invito a todos que hagan esa reflexión de fin de año, como la debe de hacer un gobierno ante el Estado, ante su nación, como la debe de hacer el anciano cuando ya le quedan pocas golosinas en la funda. Ya tiene que vivir reflexionando, no ya a final de año, ya es al caer el día. Ya yo al caer el día voy ya dándole forma. Es como si fuera un escultor a lo que ha sido mi vida. Reflexionando qué he hecho mal hoy, qué no he hecho mal, hacia dónde debo enrumbar mi accionar, mi comportamiento, por qué maltraté a alguien, por qué hablé duro, por qué tuve que decir una palabra que pudo herir a otro. Ya yo reflexiono en el anochecer. Ya es una rutina, pero una rutina con conciencia. Y el ser humano todos los días debe tomar un segundo para una autorreflexión. ¿Algo ha hecho uno bueno o malo? ¿Me explico? ¿Qué tenemos Perfectamente. al inicio de este 2024 como país? ¿Qué debemos afrontar? ¿Cuáles son los principales desafíos? Te hablé de autorreflexionar. Tú debes de llegar al 1 de enero con tu plan, con tu programa familiar. Asimismo, si eres el gobernante o eres parte del poder, tienes que llegar con el plan de nación orquestado, esculpido, con conciencia. Saber qué hiciste y qué te faltó por hacer en el plan pasado, en el programa pasado, completarlo, y cómo voy a caminar un poco más rápido para poder dar el salto hacia los otros planes y proyectos. Por ejemplo, yo escuchaba el día pasado al presidente de México, a Manuel López Obrador,
donde él decía, me quejo o no me quejo de los 2 años de pandemia, fueron 2 años casi, ese efecto todavía. Dice, no, como yo tenía todo programado, hasta el último día de mi partida, de mi estadía, mejor dicho, lo que hice fue avanzar más rápido, agregarle horas y horas. Por ejemplo, yo trabajo 2 días, en vez de 1, 2. ¿Por qué? Porque trabajo 16 horas. Entonces ya yo le estoy agregando, y eso busco que se dé en el pueblo, se le inyecte esa mentalidad de cómo tenemos que caminar un poquito más rápido. Pero tiene que existir el plan de nación. Por ejemplo, para el 31, en mi alocución del sábado, yo decía, por ejemplo, el ministro de Salud tiene que saber cuántos hospitales se tenían que hacer en el 2023, cuántas policlínicas, cuántos dispensarios médicos, cuántos médicos faltaban de aquí, cómo tenía que recuperar especialistas en esto, especialistas en aquello. No lo hizo, entonces hay que incluirlo ahora en el del 2024, más lo que debemos de avanzar más rápido, el doble de lo que no pudimos hacer en el atrás. Es planificar. Si tú no te planificas, por ejemplo, si tú sabes que tú viene Julián Cerulle mañana a una entrevista canal, yo tengo que estar allá a tal hora, tengo que estar con Fran 1 hora, y después viene la entrevista. Tú tienes que tener un esquema, ¿qué voy a preguntar? ¿Hacia dónde debo de enrumbar mis preguntas, acorde y en consonancia con lo que un pueblo amerita que sepa, y en que podamos, tanto el entrevistado como nosotros como entrevistadores, podamos aportar? Porque es que de los diálogos se aporta. Los diálogos no son para autoabastecer un narcisismo. No es para que vean que yo hablo bonito, que yo soy un gran comunicador, no. Tengo que llevar preguntas que dejen huellas, que puedan servirle a alguien que nos oiga de qué respuesta y cómo buscarla. ¿Me explico? Por ejemplo, en agricultura, si en el Ministerio de Agricultura los técnicos no determinan cuál es el consumo del arroz, el consumo de la habichuela, el consumo del ajo, de la berenjena, de la carne de cerdo, de la carne de res. Entonces, ¿cómo pueden planificar para buscar un 10, un 20, un 30% de producción mayor que el estándar que se tiene, para que siempre haya un stop? Entonces no pueden saber cuántos tractores necesitan, cuánto greda, cómo pueden limpiar los canales, que hay que limpiar los canales, cuántas, diríamos nosotros, pulgadas de agua se necesita para poder sembrar. Y si estamos sembrando arroz, ¿por qué no voy educando al pueblo para comer sorgo, para preparar sorgo en diferentes vertientes? ¿Cómo se llama esto que se da mucho en América del Sur, los granitos? El sorgo, No, trigo. No es trigo, tiene otro nombre. Tampoco maíz. Bien, entonces, maíz, ¿cuántas cosas no se pueden hacer del maíz? Del maíz tú puedes hacer harina, tú puedes vender el maíz sancochado, tú puedes hacer el maíz dulce, tú puedes hacer hasta perfume de maíz, jabón de maíz. No tenemos los técnicos, no tenemos la fórmula, ¿por qué no la buscamos? Bueno, pero yo tengo... en el Ministerio de Agricultura tienen que saber, bueno, pero el mundo ya está con frecuencia en guerra y traemos entonces la harina de tal parte. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos una fábrica para hacer harina? Tuvimos a Molino Dominicano, ¿por qué no buscamos 2 o 1? No solo para hacer la harina, para hacer los fertilizantes, para hacer el veneno. Tener una autoproducción nosotros, autoabastecernos, previendo las incertidumbres con esta guerra, ¿cómo va? Todo necesita petróleo. Pero si vienen y se agudiza y por el Mar Negro no pueden transitar barcos de petróleo, entonces eso nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué no nos adelantamos? Eso es planificar, ese es el fin de año. Parece que los intereses económicos van más allá de esos deseos y esas propuestas a soluciones que tenemos hoy día, porque hablábamos nosotros, Julián, de que el costo de la vida, la inflación y retos importantes que tiene la República Dominicana
Se ha hablado desde hace mucho tiempo de una reforma integral, una reforma fiscal, pero también un tema en el que usted no puede ampliar bastante después del café, que es el de la No, reforma. perdón que te interrumpa. La mirada más bella que he recibido la recibí hoy. Ah, sí. Porque me venían mirando de reojo. Ya. Pero me están invitando a que las felicitaciones no se las dé de palabras, sino con un beso en la frente. Ah, bueno. Y eso voy ahí a tiene hacer. todo el campo Y eso no es abierto. acoso sexual ni nada, porque lo estoy haciendo público, ni mi mujer se puede poner celosa, porque es en la frente. La frente, el beso en la frente es el beso del mayor simbolismo. Sí. Gracias. Ahí está el Felicidades, ¿eh? Gracias, Xiomara, por el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, salió premiada, Xiomara, que veas. Santo Domingo es el café de los dominicanos con 3 presentaciones que tenemos aquí, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Este es un café de especialidad. Cultivado Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Decía yo sobre el tema seguridad social, un tema del cual usted es un experto por las posiciones ocupadas, porque ha sido un hombre muy identificado con la misma. Fíjate, la seguridad social nuestra no puede marchar como debe ser, porque la salud no se privatiza. La salud es una responsabilidad del Estado. No es verdad ahora con lo de Milei en Argentina que el Estado pierde toda su razón de ser. No. El Estado es quien dirige y controla el mercado. El Estado es quien sabe hasta dónde el Estado puede llegar y no puede llegar. El concepto de la seguridad social es que la seguridad social no es patrimonio particular. Es una responsabilidad de una política orquestada para bien de todos. Pobre, clase media, rico. ¿Por qué? Porque la salud es una responsabilidad del Estado, con buenos hospitales, con médicos. ¿Qué provocó la gran hecatombe del virus? Encontró a Europa desolada. Europa privatizó la seguridad social. Entonces ya no se preocupó por hospitales, por policlínicas, por laboratorio. El Estado ya en Europa dejó de lado lo que es su responsabilidad y obligación, todo el estudio de investigación, todo el estudio de carácter científico. Entonces llegó el virus y el Estado no tuvo cómo responder. En Estados Unidos, 400,000 muertos. ¿O no lo recuerdan? 400,000. Una medicina cara. Perdón. Tienen que irse al Canadá, los americanos, a comprar medicamentos. Es mejor la medicina en Canadá. Más barato la medicina, las atenciones. Le voy a poner un ejemplo. Para el año 1969, mi padre me mandó a estudiar a París, capital de Francia. Cuando llego a la universidad, antes de inscribirme, lo primero que me dan es una nota. Tienes que pasar por el hospital universitario a buscar la autorización. Llego al hospital y siento que desde que piso en el hospital, yo pasé a ser propiedad del Estado francés. Porque lo primero que hacen es que me dicen, quítese toda la ropa y vea una toalla, póngase su toalla. Tenía que salir con toalla amarrada de departamento en departamento para un chequeo general. La vacuna que me ponen debajo de este brazo, aquello se infectó y como venía del Caribe creían que yo tenía algo raro. Y tuve que durar un mes yendo todos los jueves, cada jueves al hospital. Aquello no me costó un chele, pero porque eso es un sentido de seguridad. Y se lo hacen a los franceses, se lo hacen a los extranjeros, cuidando. Y más si es un extranjero, y más si es caribeño, de tierra tropical, si es africano. Cuidan su población. Pero ese hospital ya no existe.
ya todo es privado. Entonces la seguridad social es la protección al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Tú tienes que nacer protegido con la atención de un médico, enfermera, especialista, ginecólogo, pediatra. Tú tienes que tener después la garantía de que tú, cuando tengas 46 días de nacido, ya a los 46 tu madre se va a ir al trabajo, tu padre se va a ir al trabajo, y tú tienes que quedar tranquilo cuando te va al trabajo. Tú tienes que tener la mente solo en lo que concierne el operacional del trabajo. ¿Y qué te va a dar a ti esa tranquilidad? ¿Dejar una prima que te cuide el niñito? ¿Le dé la leche a una vecina? ¿Pagarle? No, una estancia infantil. Una estancia infantil es un perímetro geográfico determinado, donde allí hay juegos, donde hay pequeñas cunas, pequeños pupitres, pequeñas sillas, donde hay un material humano calificado, preparado para atender a esas criaturas, para alimentarla, para enseñarle a gatear, a mover los brazos, las piernas, para enseñarle a caminar, y a los 5 años salgan de la estancia infantil sabiendo leer y escribir. La seguridad social no solo es eso, la seguridad social es crear parques para ancianos y para niños, porque hay un imán, hay un magnetismo entre el anciano y el niño, donde los ancianos cuiden a los niños y los niños se sienten felices con los viejitos. ¿Ustedes no han observado eso? ¿Me quieren mis nietos a mí porque soy su abuelo? No, porque ven el rostro con arruga, ven una sonrisa de un anciano, ven pureza. Y tú estás protegiendo 2 generaciones al mismo tiempo, porque ese anciano, la seguridad social tiene que protegerle casas para envejecientes, con un personal, con médico, con una alimentación apta para el envejeciente, que va cambiando, va variando. Eso es la seguridad social. Profesor, pareciera que el consumismo y la sociedad pragmática en la que nos hemos metido ha insertado también en el imaginario colectivo la idea de que lo privado funciona mejor. Y eso está en todas las lides, en la gente común, en los legisladores, en los que nos gobiernan, en que parece que privatizar un servicio es garantía de calidad. Eso está en la mente parasitaria y en la mente del oportunismo y en la mente de los tránsfugas de los derechos de los pueblos del mundo. Yo estuve, no me gusta hablar de mí, yo estuve en el seguro por 6 meses, hasta que el presidente de turno lo consideró. Cuando consideró que yo era un peligro para él, me quitó. Ya, peligro de que podía anarquizarle, atormentar al capital, no. Mira, la seguridad social aquí, por ejemplo, cuando yo estuve, yo empecé a darle respuesta, primero a disciplinar al personal, enseñarle. Según iba descubriendo maldades, por ejemplo, estoy en el Gautier un día a los 2 meses, me quito los lentes, me quito el saco, me desarreglo el pelo y veo que comienzan, primero visité a las 12 de la noche, a las 11, pacientes, fui a verlo, un abogado, pero tenía sentimientos, no sabía de medicina, pero por sentimiento hay una adhesión. Y cuando llego a donde despachan a la 4ª planta de Salvador B. Gautier los medicamentos, veo que llegan las enfermeras, no hay. Y le digo al coronel, pero estamos despachando toda la semana un camión. Sí. ¿Y? Yo, ¿qué estamos despachando, coronel? Sí, señor director. ¿Y? Yo, ¿pero qué significa el I? ¿Y qué pasa de donde lo llevan hasta aquí? Yo, pero ahí vienen los empleados del seguro. ¿Y?
me la llevé. Queda cerca, el seguro queda cerca del Salvador Begotier, que quedan por el estadio Quisqueya, bordeando. Sánchez La Fe. Exacto, en Sánchez La Fe. Desde el despacho del camión a esa distancia, que no hablamos de 1 kilómetro, ya se roban la mitad. ¿Qué tuve que hacer? Militarizar el despacho. Eso que tú ves que López Obrador está haciendo, que le está entregando el metro, el Tren Maya a las Fuerzas Armadas, los puertos a la Marina de Guerra, eso sin jactancia ya yo lo había hecho. Yo en primer lugar, el seguro era una institución militarizada, tenía 115 hombres bajo las armas. Eso viene desde cuando Trujillo, porque Trujillo protegió la seguridad, no voy a decir la seguridad social, pero lo que podía interpretarse seguro social. Aquello es grande, aquello es monstruoso, un edificio con kilómetros solamente de pasillos. Pero lo militaricé, ya no hubo más robo. Porque si tú te pones a ver, cuando López Obrador dice que la institución más noble y más seria de México es el Ejército y la Marina y la Fuerza Aérea, no está mintiendo. Porque si los jefes son ladrones, entonces los otros son ladrones, van a robar. Pero si tú esa cúpula, tú la preparas y tú buscas la nobleza, ¿a quién tenía Juan Bosch previsto nombrar como secretario, ministro de las Fuerzas Armadas? A Rodríguez, el que mataron en San Juan, cuando los hermanos, aquellos movimientos, aquellos que hubo que eran de que brujos. El Liborio. Exacto, ahí lo mataron. Que hirieron a Camaño, por cierto. Pero a ese señor era el que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Cuando tú tienes hombres y mujeres dirigiendo las Fuerzas Armadas con pulcritud, dignidad, que aman su escudo, aman su símbolo, no hay nadie más puro que ellos. Pero tiene que venir el ejemplo desde arriba. Entonces aquí yo empecé a militarizar estructura. Yo les puedo confesar a ustedes que yo tuve en contubernio con determinada institución para darle seguimiento a los funcionarios que tenían relación con la firma de las facturas que se pagaban. Yo podía saber quién de Villamella, que ocupaba tal posición, que andaba en la zanca de un motor cuando estudiaba, se estaba reuniendo en restaurantes. Y me llegaban las fotos, y me llegaba todo. ¿Y qué tenía yo que hacer? Preguntarle, y decirle, no me mienta. Cuando me mentía 3 veces le sacaba las fotos. Cogían entonces, y yo le decía, dame tu renuncia. Cogían para donde Lidio, que era el secretario general. Y Lidio lo dejaba hablar. Entonces el compañero Julián es prepotente, es soberbio. Oh, ¿qué cosa? ¿Y usted es por esto que el compañero lo está votando? Yo metí al partido a través de Lidio, un hombre puro. Para tú gobernar, tú tienes que gobernar sabiendo quiénes te rodean y cómo son y cuál es la cultura. Pero tú tienes que buscar cómo tú transformas psíquica, mentalmente toda esa estructura. Pero tú tienes que dar el ejemplo como presidente. Le conviene al país crear un sistema de salud dentro de esa esfera que llamamos seguridad social, lo que tiene que ver con la salud, donde no quede a expensa la gente de las ARS. Yo te voy a poner ejemplo y lo vamos a llevar a la matemática. ¿Cuánto tú crees que se paga a las ARS mensual y anualmente? Miles de millones. Entonces, ¿qué te cuesta a ti construir las infraestructuras con eso?
¿Y qué te cuesta a ti con eso hacer un plan de contratar médicos para trabajar 6 horas? 6 horas al día, porque es pesado. Tú solamente hay, a menos que esas 6 horas se combinen cuando tú duras una cirugía 12 horas, porque hay cirugías que se llevan 12 y más horas. Entonces ese médico tú tienes que tener planes. Y tú llegas a un acuerdo contractual, desde que está en la especialidad la persona en México, en Madrid, en Barcelona, en Estados Unidos, en Alemania. Tú le estás tirando, el embajador le está tirando el contrato sobre la mesa, porque le está dando seguimiento, porque sabe que llegó un cerebro dominicano que hay que proteger y no se te quede y no se te vaya. Y tú llegas a un acuerdo de pagarle X suma anual. Tú vas a tener por un tiempo ese médico sirviéndole al Estado, sirviéndole al pueblo. Entonces tú quieres tener ese sistema de la ARS, lo que tú quieras. Entonces, que le paguen a los hospitales por paciente. Para el Estado con eso mismo comenzar también a reinvertir. Aparte de la partida que esté en el presupuesto de la nación. Mira, hay un gran director de cine norteamericano. Yo con los nombres soy pesado porque no me sé ni un artículo de memoria, todo tengo que volverlo a ver. Creo que es apellido como Ower, que ha hecho grandes documentales sociales. Un alto, el grueso, no sé si te das cuenta. Él hizo un documental sobre... No es Oliver Stone. Ese es, un alto grueso. Él hizo un documental sobre la salud, del recorrido que dan desde Estados Unidos al Canadá y ya lo último a Cuba, cuando estuvo Cuba en su esplendor de la salud, no ahora, ya lo arruinaron. Y viene y le hacen una entrevista a médicos ingleses, ya sean hindúes que ejercen en Inglaterra, estudiaron, sean de donde sea, pero y le dicen, ¿cuánto usted gana? $200,000 al año. $200,000 al año. Estamos hablando de unos 9,000, 8,000 y pico de dólares mensual. Pero usted tiene un televisor, sí, pero el médico en Estados Unidos tiene 3 y uno por hijo en su habitación. Pues nosotros tenemos una y nos da. Y la televisión que vemos, cuando la vemos en conjunto, la familia. No estamos nosotros y ya no hay televisión porque tienen que estudiar. ¿Y cuántos carros tiene usted? 1. Pero en Estados Unidos tienen 2 y 3, la mujer, los hijos. No, aquí yo tengo 1 y me siento bien. Lo demás lo resolvemos con el metro, con los autobuses. Pero allí ganan. Pero nosotros nos sentimos bien con lo que ganamos, vivimos bien, nos vamos al restaurante, vamos al cine, compartimos. ¿Tú estás entendiendo la metáfora? ¿La estás entendiendo? Eso es planificar, eso es una seguridad social efectiva. Julián, tenemos que ir a publicidad, hemos volado un corte, ya regresamos con este tema que es tan interesante e importante. Aquí es uno de los sectores a nivel privado que más ha crecido. No. Eso es desastroso. Vamos a publicidad y cuando regresemos podemos ampliar de esto. Ya volvemos. Julián Cerulli está con nosotros.
Julián Cerulla está con nosotros en este primer encuentro del Café de Diario 55, correspondiente al 2024. El tema de la salud, doctor, vamos a seguir ampliándolo, porque yo creo que los gobiernos que hemos tenido están muy comprometidos con el sector económico más importante y farmacéutico, la industria toda la industria, porque medicina están todos mezclados todo. ahí. Los intereses son igualito de los privados, primero que el sector público, que cada día es mucho más deficiente, y por eso vemos el aumento hoy de clínicas, de centros hospitalarios, los cuales han crecido de una manera que uno a veces se sorprende. Y hoy día inclusive hasta con hoteles. La seguridad social también es parte importantísima ahí. ¿Cómo es irreversible esto? No. Eso tiene que ser una responsabilidad del Estado. Pero de un Estado dirigido, no solo por un partido, sino porque quienes lo dirijan tengan conciencia de pueblo. Sepan que ellos están allí pagados por el pueblo. Y sepan que lo primero que hay es el pueblo. Y máxime el pueblo pobre está primero. El pueblo trabajador, el pueblo campesino. Está también el empresario, está también el rico, todos. La salud es para todos. La salud, vuelvo y lo repito, no tiene que ser privatizada. No debe ser privatizada. ¿Cuál sería la función de las clínicas privadas o no deberían existir? Todo puede existir. Pueden existir los colegios privados, que lo lleven lo que pueden. Pero tiene que haber una educación, tiene que haber una salud óptima, con respuesta en los medicamentos, pero dirigida por el Estado, protegida por el Estado, que llegue, que existan los medicamentos. Te vuelvo a México. En 5 años, con la crisis de la pandemia, la semana pasada acaban de inaugurar una macro farmacia, hectáreas construidas, donde están todos los medicamentos que puedan aparecer en el mundo. Si en una policlínica, en una clínica, en un hospital, falta un medicamento y no está en una farmacia de la zona, la piden ahí. Y en menos de 48 horas, por la vía aérea o por la vía terrestre, ya tienen el medicamento gratuito. El Estado está cubriendo todo, pero algo le falló a ellos para poder llegar a eso. Y fue que detectaron cosas anárquicas para seguir con la corrupción. El contacto, el contubernio con los que lo abastecían periódicamente, permanentemente, que también son políticos convertidos en comerciantes, en empresarios, con fabricantes de medicamentos que no respondían a la esencia, también en contubernio con la política tradicional. Todo fue erradicado de golpe. De golpe. Cuando yo vuelvo al seguro, y no me gusta hablar de mí, me encuentro que tenía un laboratorio el seguro. Lo supe cuando ya yo tenía 5 días no sabía que Trujillo había construido un laboratorio. Se llama La Boquidón. Cerrada con 700 gente cobrando. Y con contubernio con sindicalistas haciendo medicamentos con laboratorios privados, empresas privadas, porque todo estaba podrido. Aquí todo está podrido y sigue podrido. Por toda parte como que brota pus. Porque en política, te decía antes de empezar, no puedes tú tener ni amigos, ni arientes, ni parientes. Tú solo tienes un amigo que es tu padre y ese padre es el pueblo. Y a ese pueblo es que tú tienes que responderle. Porque ese pueblo es quien te ha llevado al poder. Y ese laboratorio, en 2 meses, provoqué una reingeniería. Y cuando lo inauguré, le dije al sector privado, como ustedes practican la libre empresa, hoy me engancho a la libre empresa y me monto en el tren y sobre los rieles, ya le estoy diciendo, estoy en competencia con ustedes. No lo cerré, no se cerraron, pero yo traté de ofrecerle lo mejor, calidad, efectividad,
amor, dignidad, lealtad. ¿Y funciona ese laboratorio? Deben tenerlo ahora, debe pertenecer a salud pública. ¿Entiendes? Claro. Y comencé a traer medicamentos, le pregunté al quien designé que tenía buenas relaciones con los médicos en Cuba, si podíamos importar determinados medicamentos de Cuba, que eran baratos. Y así lo hicimos, para venderlo a bajo precio. No debe venderse, debe darse gratuita la medicina. Para eso pagamos impuestos. Tú pagas impuestos. Tú crees que tú no pagas. Tú crees que tú no pagas. Y cuando tú vas a un restaurante, ¿y el ITEVI qué es? No. El pueblo tiene que aprender a reclamar sus derechos. Porque tiene que estar, lo primero es estar al acecho de quienes gobiernan, cómo gobiernan, qué están haciendo, qué plan tienen. ¿Qué nos están ofreciendo para este 2024? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? No lo sabemos. No sabemos ni cuántos puentes, no sabemos cuánto transvía, no sabemos cuánto tanque de agua, con cuántos galones en la Piña de Cotuí, allá en Angelina, allá en Neiva, en el sur. A los pueblos hay que hablarle, hay que inducirle a creer en el accionar de un gobierno, que es el representante del Estado. No es verdad que usted puede anular el Estado totalmente. Usted no puede practicar lo que creyó Trotsky en el anarquismo por anarquismo. Y si Trotsky fue un izquierdista revolucionario, entonces me voy a la tesis de Lenin. El Estado es la figura suprema, es la que controla, es la que dirige. Pero usted tiene que ponerlo para bienestar. Usted no puede dejar que el mercado sea quien actúe por sí mismo. Ahora, usted tiene con qué pagar una clínica privada, usted se va a la clínica privada. Usted tiene con qué mandar a sus hijos a un colegio donde se da en inglés todo. Entonces usted manda a su hijo porque usted tiene el dinero. Pero usted tiene para mandarlo a un politécnico que va a recibir una enseñanza técnica y académica y va a estar por encima del colegio en inglés. Entonces usted lo manda donde tiene que mandarlo el pueblo, con buenos profesores, preparados, que pone y sabe cómo poner a razonar a los niños, a los adolescentes, al adulto. No desaparece el mercado, pero para quien pueda lo lleva allí. Lo demás es una garantía y protección del Estado, enseñarte a leer y a escribir, enseñarte a razonar, enseñarte a conocer lo bueno y lo malo, con profesores íntegros, como lo que tuve yo en mi infancia, en un campito llamado La Piña de Cotuí para ese entonces, con una letrina donde teníamos que hacer un roncito cuando entraba una niñita, porque no tenía puerta. Estaba techado de zinc, de madera, de tabla de palma, pero había amor, había dulzura. Cuando tú llorabas, te sentaba la profesora en la pierna, pasarte la mano como si fuera tu madre. Pero había un director que te daba clase que tenía una varita de una mariposita que traía en la punta, y cuando te ponían a poner la mano sobre adelante para ver y te veían las uñas sucias, ahí venía el refilón de la varita. Autoridad de Estado. Guste o no guste hoy. Profesor, yo creo que este año no sé si se abocarán nuestros legisladores a conocer una reforma en la Ley de Seguridad Social, pero parece que hay elementos en la que rige actualmente, como el tema de las pensiones, que hay que reconsiderarlos. Aquí parece que las únicas pensiones que valen la pena son las pensiones solidarias que otorga el Estado de manera exclusiva y como modo de regalo o de acuerdo electoral. Bueno, ojalá ustedes tengan esa suerte como comunicadores, que han tenido muchos comunicadores. Muy buena. Mira, eso es complejo analizarlo.
y emitir juicio. Lo primero que tú tienes que saber que a ti te van a dar una pensión cuando tú tengas 60 años y 380 cotizaciones mensuales. En esa se va a computar cuando tú ganaste 12,000 pesos mensuales. Ahí se van a sumar las cotizaciones que tú hiciste cuando tú ganabas 20,000 y pico de pesos como ahora mensual. Eso significa que si ahora el plátano cuesta, vamos a suponer, 10 pesos, 20 años después tú no sabes cuánto va a costar el plátano, si no hay un sembradío y el desarrollo productivo a una escala ascendente de forma geométrica, o que en menos tarea tú puedas producir más de acuerdo a las semillas, de acuerdo a los fertilizantes y todo. Eso significa que tú vas a tener una pensión pírrica, con la cual tú no vas a poder sobrevivir. Tú tendrás que irte preparando para que en tu ancianidad tú puedas desarrollar determinada actividad, personal, familiar, o lo que sea. ¿Cuál sería el modelo que propondría una persona con la amplitud de la experiencia de otros países y el conocimiento en el área como usted? Mira, para mí, por lo que ocurre es que ya yo, por lo que tú me dijiste ahorita, le agregaste, yo tengo entonces que confirmar que existe en el subconsciente del ciudadano que el Estado es sinónimo de corrupción. Y por lo que hemos visto, no se podía negar ni se podía discutir, ¿verdad, Fran? Porque eso es lo que se ha visto, creyendo que es el Estado, ¿no? Hemos sido los seres humanos los corruptos. El Estado es una institución que puede tener sus imperfecciones como la tiene todo el mundo. Pero en sentido general, el Estado bien aplicado tiene una estructura casi perfecta. Por ejemplo, el Estado es quien tiene que tener la protección de ese dinero, tiene que avalarlo, tiene que saberlo invertir, pero tú lo puedes reinvertir ese dinero con todas las garantías correspondientes. Por ejemplo, la misma ley de seguridad social nuestra, con sus cosas buenas, sus cosas malas, negativas y positivas, tiene algo que dice que tú puedes tomar el dinero y prestárselo, por ejemplo, a una empresa que va a ser fertilizante químico, como Felsan, vamos a suponer. Pero Felsan tiene que darte en garantía el título de propiedad de sus inmuebles, tiene que darte en garantía prendaria las máquinas, tiene que darte en garantía como fiador los dueños principales. O sea, te busca una seguridad financiera de protección al máximo. Entonces te podemos prestar. Esos papeles pasan, esos documentos pasan a la bóveda del Banco Central de la República. No lo guarda una FP. No, eso va a las bóvedas del Banco Central, controlada y supervisada, como tú fiscalizas y supervisas el lingote de oro que tú tienes en las bóvedas del Banco Central. Tú puedes hacer maravilla porque son miles y miles de millones que entran. Lo que tú tienes que tener son hombres y mujeres, seres humanos, para generalizar, con capacidad, pero con conciencia y con solvencia moral de saber lo que tienen entre sus manos. Y tú me vas a decir a mí que no existen aquí. No, aquí la gran mayoría está integrada por hombres y mujeres buenos, que han pasado por grandes y buenas universidades. Si son pobres, pasaron con becas. Ahora, tú lo que tienes que saber es a quién tú le das tu voto. Si tú quieres tener gente seria, tú debes saber a quién tú le das tu voto. Porque lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Santiago, con un tal señor Gutiérrez, que yo no hablo de eso, pero he estado oyendo, es que aquí el que más votos sacó fue como diputado ese señor. Entonces eso significa que la mayoría de los votos fueron comprados.
Entonces no es solo los que están en el poder los malos, también somos nosotros que no valoramos nuestro voto, que es un derecho que nadie te lo regaló. Ese es un derecho que tú obtuviste, Fran, a sangre y fuego por otros que te antecedieron a ti, que lucharon por el derecho al voto, para que ningún desgraciado, ningún perverso, ningún charlatán venga a vender su voto. Usted debe analizar bien quiénes son los candidatos, su procedencia, su forma de pensar, su conducta, y a ese usted le da el voto. Julián, gracias por acompañarnos. El tiempo nunca es suficiente para conversar de estos y otros temas que quedaron en el tintero. Las preguntas quizá muy pocas, pero las respuestas con un mensaje cargado de la sabiduría y la experiencia que usted ha tenido a través de los años. No, gracias. Lo que uno quiere no estar atacando, no estar... Ya yo no estoy aceptando casi entrevistas. Yo vengo aquí porque son ustedes, pero donde me van a hacer preguntas de chisme, de intriga, para hablar mal de alguien, yo no. Gracias, Julián Cerulle, por acompañarnos en esta primera entrega correspondiente al 2024 del Café de Diario 55. Es jurista, experto en derecho laboral, político, un hombre que siempre pues nos deja algo, que es lo más importante, positivo. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa nos reencontramos una vez más con Diario 55 y el Café. Feliz resto del día.